vamos a ir dando comienzo a esta actividad y bueno, esperando que luego se sumen algunos inscriptos más. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Rocío Arrúa, yo fui recientemente designada como presidenta del FORJAD, junto con Santiago Calvimonte como vicepresidente. Así que estas palabras, estas brevísimas palabras de apertura van a ser en nombre de ambos. En primer lugar, queremos agradecer a Analía Antic, como presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, por esta posibilidad y por este espacio, como así también a Milagros Bordas y a Manuel Malbrán, quienes estaban anteriormente desempeñando estos cargos. También agradecer a Franco Britti de la Universidad Nacional de Rosario, quien nos ayudó muchísimo con la gestión audiovisual de este evento. Y sin más preámbulo, lo que les quiero contar es que el tema elegido para este primer evento, que es la autonomía, nos resultó muy interesante abordarlo acá en el Forjad, porque creemos que se vincula muchísimo con nuestros objetivos de federalismo, sobre los cuales van a escuchar a lo largo de toda la exposición. Y para no robarles más tiempo, les voy a presentar a Luisina Huerta, quien va a ser la coordinadora de esta actividad. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, escribana por la Universidad Empresarial del Siglo XXI, mediadora y docente ayudante de primera de la asignatura Derecho Administrativo de las carreras de grado de Abogacía y de la licenciatura en Corretaje Inmobiliario de la Universidad de Rosario. Así que, Luisina, te cedo la palabra y muchísimas gracias a todos por sumarse. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, le agradezco a Rocío y a Santiago que se están sumando como nuevas autoridades de este foro en el marco de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Es nuestra intención desde ya reivindicar este espíritu federal que tiene este foro desde hace un montón de tiempo, que es este foro que integramos y que tiene como propósito fundamental brindar un espacio de debate y también de aprendizaje en conjunto sobre temas que tienen relevancia jurídica vinculadas al derecho administrativo. A la luz de esta cuestión del federalismo es que surgió la idea de poder hablar de este tema en vinculación inmediata con el tópico de la autonomía. Durante la actividad que pensamos para el día de hoy, nuestros disertantes van a exponer sobre un enfoque histórico en un primer momento acerca del federalismo y sus bases, y esto relacionado a la actualidad en la competencia de lo contencioso administrativo local. Por otro lado, y a continuación se van a abordar las regulaciones provinciales existentes sobre distintos institutos jurídicos y cómo nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional, a través de su diálogo de fuentes, interpreta estos ordenamientos y regulaciones locales. En último momento y en última instancia, lo que vamos a desarrollar es un precedente judicial concreto sobre división de poderes y el tema específico de la transferencia de la competencia jurisdiccional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que sin más, vamos a dar paso a nuestro primer disertante, que es el doctor Esteban Maidana. Él nos acompaña desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, es abogado por la Universidad Católica de Santa Fe, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de La Matanza, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, es profesor universitario en Ciencia Jurídica y especialista en Docencia Universitaria por la Universidad Nacional de Misiones, y asimismo es investigador categorizado y extensionista por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe. En el día de hoy, Esteban nos va a acompañar con el tema de su ponencia, que es la competencia de la justicia contencioso administrativa local como expresión de las autonomías provinciales. Le cedemos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también, me sumo a todos los agradecimientos. Gracias a Rocío y a Santiago. También muchísimas gracias a toda la banda de Forjat, ¿no? Que siempre nos convoca y siempre nos tiene en cuenta los colegas del interior. Así que bueno, felicitaciones Santiago y Rocío por la designación y felicitaciones por este encuentro. Ojalá sea muy fructífero para todos, ¿no? Bueno, los alcances y las limitaciones de las autonomías provinciales son un tema central para el derecho público de la actualidad. Esto en tanto y en cuanto la cuestión de la autonomía resulta, bueno, transversal a todo el derecho administrativo.
Cuando empezamos a revisar un poquitito los fundamentos, esta idea de autonomías provinciales tienen su fundamento en la organización de tipo federal que adopta nuestro país en el artículo primero de la Constitución Nacional. Así que, bueno, yo un poquitito voy a comenzar hablando sobre estas cuestiones vinculadas a la idea de federalismo. Bueno, creo que nos van a ayudar bastante a comprender mejor la importancia de las autonomías y su rol en el funcionamiento de todo nuestro sistema constitucional. Si nosotros miramos un poco los autores más importantes en materia de federalismo, Eduardo Martiré o el propio Sorraquín Becú, nos dicen que podemos buscar la génesis histórica de esta idea de federalismo en los primeros localismos que se fueron generando en nuestro país a partir del modo en que la conquista española fue fundando y distribuyendo las primeras ciudades a lo largo y a lo ancho del territorio, ¿sí? Sabemos que hubieron fundamentalmente tres corrientes colonizadoras aquí en Argentina. La primera que viene desde el Alto Perú y funda las ciudades, las primeras ciudades como Santiago del Estero, Tucumán y después Córdoba. La segunda viene directamente desde Chile, que funda las ciudades de Mendoza, después San Juan unos años después. Y la tercera viene varios años más tarde, directamente desde Europa, desde España, se asienta ahí en el Río de la Plata y funda las ciudades de la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que estos núcleos urbanos que se fueron formando, muy pero muy distantes unos de otros, fueron creciendo en sí mismos y no solo en su territorio, en su población, sino también en su idiosincrasia, ¿no? Y fueron profundizando mucho sus diferencias, esto es, las particularidades económicas, geográficas, culturales, etcétera, que tenían de origen, se fueron arraigando cada vez más. Y bueno, generando esta suerte de regiones con necesidades e intereses muy específicos y por supuesto muy diferentes de las demás regiones, ¿sí? Esta idea constituye la antesala no solo de la noción de federalismo que tenemos actualmente, sino también de las rispideces que han surgido, sabemos nosotros, entre las provincias y Buenos Aires, entre las provincias y Nación más adelante. Y bueno, que por supuesto se fueron manifestando muy bien en los primeros intentos constitucionales que hemos tenido, ¿no? Recuerden ustedes, hemos estudiado mucho los intentos constitucionales, no solo de 1813, de 1819, el famoso de 1826, más adelante, y bueno, que todos estos intentos constitucionales fracasaron en mayor o en menor medida como consecuencia de estas tensiones, ¿no? Entre las extensiones de las facultades del Estado Nacional y, por supuesto, la reserva de las potestades locales que hoy conocemos como autonomías. Fíjense que incluso la Constitución de 1853 se hace eco de esta discusión con una organización bastante híbrida que alguna doctrina ha señalado incluso como un federalismo unitario, ¿sí? O como una unidad federativa, ¿no? Esta suerte de constitución que en principio era ciertamente bastante federal, pero que tenía algunos matices unitarios que, bueno, la diferenciaban del resto, que después en 1860 bueno, se terminan resolviendo en gran medida, pero, y bueno, se constituye ahí lo que es hoy el Estado Federal argentino, pero estas tensiones entre autonomías y centralismo, lejos de haberse resuelto, están muy vigentes, ¿no? Y aún más en materia de derecho administrativo. Sabido que el derecho administrativo, como indica mayormente la doctrina, es un derecho eminentemente local. ¿Por qué eminentemente local? Bueno, en tanto las normas de derecho administrativo de un Estado se ocupan de reglamentar sobre todo las instituciones locales del propio Estado y no extienden su vigencia hacia otros estados provinciales o hacia el Estado nacional, ¿no? Es muy gráfico en ese sentido el artículo 122 de la Constitución, donde deja esclarecidas estas potestades de los estados provinciales para reglamentar sus instituciones locales y para regirse por ellas. Al mismo tiempo que el artículo 121 de la Constitución dispone que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal y ahí es donde tenemos constituido primer cuadro de situación en materia de autonomías, ¿no? Esto es, las provincias son preexistentes a la nación, como veníamos diciendo, en tanto y en cuanto cuando se configura el Estado Nacional, las provincias ya existían, ¿sí?
Y siguiendo el artículo 121, las potestades del Estado Nacional son en cierta manera, excepcionales, en tanto surgen de una delegación de las provincias que se reservan el ejercicio de todas las facultades que no hayan sido expresamente delegadas a la nación en el texto constitucional. A ver, un aspecto central de esta autonomía provincial, y ahí ya nos vamos acercando a lo que queríamos mencionar en el título, y que sigue, por supuesto, este razonamiento que venimos señalando, radica en el hecho de que los conflictos jurídicos surgidos a partir de las normas de derecho administrativo local, emanadas sobre la base de estas potestades que venimos mencionando, deben ser resueltas necesariamente ante los jueces locales en materia contencioso administrativo. La Corte esto lo ha dicho expresamente en muchas oportunidades. Textualmente les leo: el respeto de las autonomías provinciales exige que se reserven a sus jueces el conocimiento de las causas referidas a las instituciones provinciales. Esto es Solimar contra Río Negro, pero hay un montón de otras causas en este mismo sentido. Y también ha enfatizado la Corte en otras causas, Televisora Belgrano contra Municipalidad de Quilmes, por ejemplo, ha enfatizado en la interpretación absolutamente restrictiva que les cabe a las normas que atribuyen competencia federal. Entonces, si bien sabemos que existen muchísimas aristas respecto del tema y que la casuística es casi inagotable, ¿no? Con cuestiones donde la competencia puede dar lugar a muchísimas dudas, con argumentos para el lado de la justicia federal, con argumentos para el lado de la justicia común. Bueno, es cierto que muchas veces la justicia federal avanza en causas que incluyen ciertamente cuestiones de derecho administrativo local que en principio estarían vedadas, ¿no? La idea de hoy es trabajar sobre una causa en particular que proviene de la Justicia Federal de la provincia de Salta y que a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? La causa se las va a mandar acá Rocío, se llama Horacio Puceto, Sociedad Anónima contra Provincia de Misiones. Esta causa interesante se discute un régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Misiones que, bueno, afectaba a un contribuyente del impuesto, incluido por supuesto en el convenio multilateral, pero que tenía domicilio en la provincia de Salta. Obviamente no vamos a discutir la cuestión de fondo, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es la competencia. Se acciona ante la Justicia Federal de Salta, el contribuyente acciona ante la Justicia Federal de Salta y el juez de primera instancia dice, bueno, declina su competencia argumentando que aquí se está discutiendo un acto administrativo de naturaleza local y dice, bueno, la competencia es de la justicia común de la provincia de Misiones. El actor apela y aquí se produce esta sentencia que a mí me llama tanto la atención porque la Cámara hace lugar al recurso de apelación y ordena al juez de grado que continúe entendiendo en estas actuaciones. El argumento fundamental de la Cámara es el fuero de vecindad, ¿no? En tanto, el actor es una persona domiciliada en la provincia de Salta y, bueno, la provincia de Misiones es la contraparte. Bueno, luego de esto, el juez de primera instancia actúa, bueno, saca una medida cautelar, una medida cautelar no innovativa y notifica al demandado, que es la provincia de Misiones, ¿sí? Que aquí sea noticia de esta causa, porque hasta ahora, bueno, la causa continuaba inaudita aparte, ¿no? Y bueno, la provincia de Misiones, en vez de plantear la declinatoria, opta directamente por plantear la inhibitoria ante el juez que consideraba competente, que aquí es el Superior Tribunal de Justicia. Y bueno, el Superior Tribunal de Justicia interviene, declara su competencia en una sentencia, por supuesto entendiendo que la acción es de naturaleza contencioso-administrativa y por supuesto debe intervenir la justicia local. Se oficia al juzgado salteño y aquí se produce esta cuestión de competencia que hoy está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué podemos decir así brevemente sobre este tema? Bueno, la Corte tiene dicho de manera bastante uniforme que no procede el fuero de vecindad cuando la materia del pleito es de derecho público provincial, como me parece que es el caso. Y bueno, para resolver este tipo de causas suele diferenciar bastante en causas en donde se discuten normas de naturaleza exclusivamente federal o causas en las que se discute normas de naturaleza local y federal, y ahí dice la Corte, el control que ejerce el
Poder Judicial de la Nación es aquí por vía de recurso extraordinario federal. Esto es, tenemos que seguir toda la instancia contencioso administrativa local y después se revisará esta cuestión eventualmente como recurso extraordinario federal. La cuestión me parece muy interesante. A ver, posiblemente en este caso entiendo yo que la Corte muy probablemente va a fallar en el sentido que venimos señalando, ¿no? Respaldando la autonomía las autonomías provinciales y la competencia de los jueces comunes. De hecho, hace unos días salió el dictamen de Laura Monti después de que habíamos fijado el tema, salió el dictamen de la procuradora y bueno, en ese sentido también, ¿no? Pero me parece igualmente que la causa, que la cuestión es muy actual y nos da bastante que pensar al respecto, ¿no? Porque vemos continuamente algunas causas en donde, bueno, el límite es siempre muy difuso, ¿no? Con muchos argumentos para un lado, con algunos argumentos para el otro también. Puede ser en algún caso la presencia de la ley de entidades financieras como una de las normas que regula la cuestión, y bueno, por ese lado los jueces federales se arroban la competencia, o puede ser, no sé, la inclusión de la Secretaría de Comercio de la Nación. Fíjense ustedes estas causas interesantes de donde los municipios querían cobrar tributos en las facturas en las facturas de los servicios. Fíjense, bueno, ahí también subsiste esta discusión un poquitito. Así que bueno, eh, creo que la discusión está abierta, creo que la discusión continúa. No sé, Luisina, si estoy bien en tiempo. No sé si me escribiste, te pido disculpas, pero bueno, estoy Perdón, terminando. estamos, más o menos te quedan 2, 3 minutos para redondear. Bien, 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 fantástico. No, vamos a llegar bien con el tiempo. Bueno, a modo de conclusión nada más, lo único que quiero señalar aquí es que, bueno, estas tensiones en torno a la medida del federalismo y a la medida de las autonomías provinciales, con todo el peso histórico que veníamos mencionando, tiene una relevancia central. Y por supuesto, la cuestión de la competencia judicial es una de sus notas más sensibles hoy en día, ¿no? En este sentido, lo que yo postulo aquí como conclusión es que si uno revisa la doctrina y la jurisprudencia de corte, haciendo una hermenéutica razonable, si se quiere, de los textos constitucionales, lo que se nos exige es un análisis muy, pero muy cuidadoso de los requisitos para la procedencia de la competencia federal, que son de interpretación absolutamente restrictiva, ¿no? Entonces, me parece que esa es un poco la medida de la conclusión aquí, el cuidado que hay que tener en el análisis de estos requisitos, en función del carácter excepcional del fuero federal. Yo creo que solamente de esa manera se posibilita el funcionamiento de un sistema federal real, ¿no? Que garantice las autonomías provinciales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Esteban, gracias por tu disertación. Bueno, el siguiente expositor va a ser el doctor Sergio Carulo. Él es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, es profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es especialista en abogacía del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación. También es diplomado en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional local y federal por la Escuela de Formación de la Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y es autor de publicaciones en revistas de Derecho Público. El tema elegido por Sergio, quien nos acompaña desde la ciudad de Córdoba, es Autonomía y Reglamentación de Derechos, lecciones desde la jurisprudencia. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, el agradecimiento a Rocío y a Santiago por la invitación, pero no solamente por la invitación, sino porque nosotros con Gabriel y con Esteban hemos vivido el entusiasmo con lo que han organizado estas jornadas y en el que creo que quieren ponerle una impronta a su flamante gestión. Y bueno, espero que contagie a quienes asisten hoy, a que si no todavía no son miembros del Forjat, lo sean. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bárbaro. Espectacular. Bueno, la idea fue conectar los dos temas que nos convocaban hoy, que es autonomía en debate con eh,
últimas tendencias jurisprudenciales. Y lo que pretendo responder a lo largo de esta breve conversación es la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto pueden las provincias justificar restricciones a derechos fundamentales invocando otros intereses públicos provinciales? ¿Y cómo va a evaluar la Corte la suficiencia de estas justificaciones? Esto justamente, como dice el título, lo vamos a tratar de responder a partir de 3 fallos recientes, en donde vamos a poder advertir cierta tensión entre distintos derechos. En aras de responder esta pregunta, un poco vamos a explorar un aspecto clave de nuestro sistema constitucional, que es esto, la tensión entre autonomía y derechos fundamentales, em, y cómo la Corte, en su calidad de garante de la supremacía constitucional, da respuesta a esto. Y fundamentalmente donde vamos a encontrar su respuesta va a ser en la razonabilidad, eh, pero para adentrarnos un poco ya a cuáles son los fallos, un poco ya recorrió Esteban todo este análisis histórico de nuestro sistema federal, lo dice el 121 de la Constitución. En el marco de esa amplia potestad de regulación de derechos que tienen las provincias, se pueden dar sus constituciones, sus regímenes internos, y regulan aspectos claves, y acá un poco entramos en lo que vamos a tratar hoy, aspectos claves de la vida de las personas, como es la educación, la seguridad vial, el acceso al empleo público. Y en ese marco, pues sabemos que, así como tienen estas potestades amplias, tampoco son ilimitadas. Y entonces, en el marco de que tienen que respetar la Constitución, los tratados internacionales, es que se presenta el desafío de cómo armonizar esta restricción, esta reglamentación de derechos, con garantizar la libertad de conciencia, la autonomía personal, la igualdad. Y por eso es que ahí está el simbolito de tensión griego, que un poco va a tratar de simbolizar en cada una de estas decisiones jurisprudenciales recientes, cómo resuelve estas tensiones la Corte Suprema. Ahí en el primero, Asociación Civil, faltó contra qué provincia, la Dirección General de Educación de Mendoza, de Dirección General de Escuelas de Mendoza. O sea que tenemos 2 fallos contra la provincia de Mendoza y un fallo contra la provincia de Santa Fe. Como vemos, es variado la regulación de derechos que estamos visualizando, eh, y tiene que ver con cómo se regula, cómo se protege o se garantiza la libertad de conciencia, pero no solamente en un sentido de que puedas elegir profesar el culto, un determinado culto, sino también la posibilidad de objetar eh, actividades que te impongan de algún modo o que requieran conductas que puedan contravenir las convicciones más íntimas de una persona. Principio de igualdad y no discriminación. Vamos a ver el tema de cómo las distinciones que una norma en ese ejercicio de reglamentación de derechos eh, debe basarse en cuestiones objetivas, en cuestiones razonables, y también el tema de la autonomía personal, es decir, en el marco del artículo 19, hasta dónde una provincia puede eh, entrometerse en algo que podemos considerar una actividad privada, hasta dónde entra la ofensa del orden público, a la afectación a terceros. Y un poco la Corte, vamos a ver esto que ya les adelantaba, la respuesta la va a encontrar un poco en la razonabilidad, en cómo tratar de analizar si hay una respuesta justificada, si hay una respuesta proporcionada. Em, y, y bueno, la idea es ahora brevemente comentar cada uno de los fallos para advertir a ver cómo da respuesta nuestra Corte. En primer lugar, el primer fallo que vamos a ver es donde la Corte invalida, declara inconstitucional este ejercicio de reglamentación de derechos, que dicho sea de paso, no aclaré, lo tomo en términos amplios, o sea, ya sea poder de policía en cabeza del Poder Legislativo, como potestad reglamentaria en cabeza del Poder Ejecutivo. Eh, el caso Cosani es una reglamentación a una ley en Santa Fe que establecía, por remisión al sistema previsional, que por una razón de edad
se impedía establecía un impedimento a participar de cargos de concursos públicos, concursos para cargos públicos. En este caso, la reglamentación, al remitir al régimen previsional general, decía 60 años las mujeres, 65 años los varones. La señora Cosani era una docente de la educación primaria, con 61 años de edad, que sin llegar a estar completamente excluida de un concurso, preventivamente ya inició una acción de amparo, planteando la inconstitucionalidad de esta normativa, refiriendo que había una discriminación de sexo-género, de sexo y género, perdón, de sexo y edad, directamente le da, porque plantea directamente a los 60 vos no podés concursar, pero indirectamente nos remite a una distinción frente a los varones que hasta los 65 podían acceder al concurso. O sea que eh, por edad y por sexo se le está impidiendo participar, refiere ella. En primera instancia le hacen lugar, luego la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara de Apelaciones, perdón, Provincial de Rosario le revoca la sentencia y la Corte Provincial confirma, por lo cual llega a la Corte Suprema de Justicia y dice que es inconstitucional. ¿Y cuáles son las razones que da para ello? Bueno, es un fallo bastante extenso, vamos a limitarnos a algunos puntos claves, y uno de ellos es que refiere que al existir este tipo de distinciones hay que realizar el estándar de control que se realiza para las categorías sospechosas, que requiere un escrutinio más estricto. Recordemos, categorías sospechosas son aquellas distinciones que establecen en relación del sexo, la religión, la raza, la nacionalidad, que tienen un largo recorrido en la jurisprudencia de la Corte, que requieren de que quien realizó la distinción la justifique mucho más, eh, requiere una justificación mucho más acabada y le traslada esa carga de justificación porque refiere que son categorías sospechosas de cargar con una inconstitucionalidad. Y si bien acá, en ningún lado del fallo vamos a encontrar que la edad está diciendo que la edad es categoría sospechosa, sí traslada este estándar de control. Y entonces, en área de respuesta, a ver si la normativa cumple o no con la razonabilidad requerida por un escrutinio más estricto, concluye que no, porque esta remisión al sistema previsional considera que es insuficiente, que es inverosímil, que no hay una adecuación, digamos, un análisis de adecuación y necesariedad del medio empleado en función del fin que se propone cumplir, que es resguardar este sistema previsional, refiere que el criterio establecido por la Constitución es la idoneidad. Entonces, plantear esto de la edad refleja prejuicios sobre la vejez que no son propios de los tiempos actuales donde la expectativa de vida se ha ampliado largamente. Entonces, lo que termina produciéndose es una discriminación, hace un gran raconto no solo de los fallos en relación con categorías sospechosas, sino también en relación con las convenciones que protegen a las personas mayores y a la mujer, y plantea, bueno, en conclusión, que no es una legislación razonable, que es inconstitucional porque eh, explicita una discriminación. Y que en realidad tendría que, en materia educativa, dar un abordaje distinto a las personas mayores. Tratar de que se integren, de que participen, explotar todos sus saberes. Por otro lado, tenemos los dos fallos contra la provincia de Mendoza. Uno es el de Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contra la Dirección General de Escuelas. Este es de julio del 2022. Y acá la filial San Rafael de esta asociación, frente a la incorporación por la Dirección General de Escuelas en una resolución al calendario escolar de dos actos de origen religioso, plantea un amparo. ¿Cuál era la justificación de incorporarlas? Referían que la conmemoración del patrono Santiago, patrono de Mendoza, la conmemoración de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes, eh, se justificaban en que eran actos de gran significatividad eh, y convocaba a la participación de la comunidad en general a estos eventos. Pero la asociación lo que plantea en su amparo es que se viola el principio de laicidad, que se discrimina a las personas que no profesen el culto católico, y además que
bueno, que hay un adoctrinamiento católico en el ámbito de la escuela pública. Esto le hacen lugar en primera instancia, revocan en segunda instancia, la Corte Provincial confirma, de la misma forma que pasó en Cosani, llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema también es un lindo voto para analizar distintos, porque se expresan todos los jueces en sus distintos votos, y refieren que a lo largo del tiempo, esto que tenía un origen religioso, se han ido incorporando a las tradiciones mendocinas y han ido adquiriendo un sentido secular, o sea, mundano, histórico, cultural, eh, y en esto hace hincapié Rosati, eh, es parte de un margen de apreciación local que tienen las provincias, de salirse de un poco de este aspecto normalizador que es la escuela pública, eh, pero como en general la autonomía provincial permite un margen de apreciación cuando lo que se busca es reafirmar esa identidad provincial, eh, siempre y cuando sea respetuosa de normas superiores. Eh, y acá hace un análisis también el fallo respecto de que en este caso existen mecanismos de exención. Es decir, que a diferencia de Castillo, si se acuerdan, es el fallo de la escuela, la educación religiosa en Salta en 2017, aquí, que ahí la declaró inválida, aquí sí se podía advertir un mecanismo de exención que no producía una estigmatización de aquellos que no quisieran participar, que permitía, si bien era por normativa posterior al litigio, los mecanismos de exención, pero los consideró válidos, consideró que permitían a los no docentes, a los docentes, a los alumnos no participar sin tener que exteriorizar de ningún modo sus creencias, por lo cual considero que estaba justificado este ejercicio de poder de policía de establecer estos eventos en el calendario escolar. Perdón, Y por otro disculpame, lado, Sergio, te quedan 5 minutitos. bien, gracias. Gracias. Y por otro lado, Garay contra Mendoza, este es de julio del 2024, también reciente. Esta persona estaba en Las Heras, provincia de Mendoza, un control de tránsito lo para y le dice que le retiene la licencia y le pone una multa por no estar con el cinturón de seguridad. Entonces, este señor Garay plantea un amparo en contra de una acción de inconstitucionalidad contra eh, una ley provincial de tránsito que establecía que conducir sin el correaje de seguridad constituía una vulneración de la autonomía personal, que él estaba solo, que no molestaba a nadie, que podía circular sin el cinturón, que no se tenía que meter el Estado a regularle ese espacio. Y entonces llega a la Corte Suprema y ahí también hay un análisis, distintos votos, de alguna manera respaldan este ejercicio de poder de policía, de regular el ámbito del protegido por el artículo 19. Y lo que van a plantear es que no, no es solamente una actividad privada, porque como se desarrolla en la vía pública, participan múltiples agentes, hay un riesgo para terceros, hay una posibilidad de afectación. Entonces se justifica la intervención estatal. Hay un escaso sacrificio personal para buscarla, incluso asegurar la vida propia. Eh, Plantea también esto de, que refleja un poco la imagen de que la posibilidad de salir despedido del auto puede generar también riesgos a terceros. Y entonces que no hay un mero paternalismo estatal que se quiere meter en tu vida. Hace un largo recorrido, por ejemplo, Fallos Arriola, todo el tema donde entra en tensión la autonomía personal, para referir que acá se busca prevenir riesgos, pero además también se busca prevenir costos porque en definitiva después si tenés un accidente vas a recurrir al sistema de salud público que va a costearlo toda la comunidad. Entonces, también aquí declara la validez de la normativa provincial. En definitiva, los tres casos de alguna manera nos muestran cómo la Corte Suprema, en esta calidad de garante de la supremacía constitucional, trata de buscar eh, resolver esa compleja relación en los casos concretos entre autonomía y derechos fundamentales,
sin descalificar ese ejercicio de reglamentación de derechos, ni mucho menos, convalidando la posibilidad de ejercer esa autonomía provincial, pero buscando a través de la razonabilidad justificar esa armonización de derechos en tensión, eh, buscando proteger de alguna manera la Constitución y los tratados internacionales. De algún modo, yo sinteticé en algunos puntos la clave, digamos, de los distintos fallos como respuestas a este ejercicio de reglamentación de derechos. Por un lado, la aplicación de un escrutinio más estricto cuando la norma se basa en categorías sospechosas o, como en el caso, distinciones equiparables. El análisis de la finalidad busca un fin público legítimo, la seguridad, la salud, la adecuación de la necesidad del medio empleado para lograr el fin, si la conducta genera un riesgo, la valoración del contexto local, la existencia de mecanismos de extensión, perdón, que es lo que analizó también en Castillo, y de alguna manera me parecieron muy interesantes para advertir cómo hay delicados equilibrios que hay que tener en cuenta entre garantizar la autonomía provincial, el sistema federal, pero a la vez una sociedad pluralista, a la vez un sistema democrático y que respete los derechos fundamentales. Y para finalizar, simplemente dejo algunas preguntas planteadas para que a lo largo de los fallos eh, me iba generando y que me pareció interesante dejar abiertas y planteadas. En el caso, por ejemplo, de la situación de la libertad religiosa, la diversidad cultural, la libertad de conciencia, el tema del fallo de la Asamblea por los Derechos Humanos. ¿Dónde ubicamos el límite? Digamos, es muy discutible quizá la respuesta que ha dado la Corte, pero por eso me hacía ruido la pregunta, ¿dónde ubicamos el límite de preservar la identidad cultural provincial, ese margen de apreciación local, pero a la vez garantizar el espacio público como la escuela, que sea verdaderamente neutral y respetuoso de todas las creencias? En el caso de Cosani, ¿cómo deben adaptarse, dada la longevidad, la expectativa de vida, cómo se ha ampliado, cómo deben adaptarse las regulaciones para evitar que se conviertan en barreras discriminatorias, reconociendo idoneidad, reconociendo potencial, pero agrego también, advirtiendo también los desafíos que se presentan para un sistema previsional o para la incorporación de nuevos activos al sistema? Y la última que me planteo es, en la medida del fallo Garay, es en qué medida la protección del interés público justifica la imposición de conductas que limiten la autonomía individual. Sobre todo cuando en forma inicial o digamos como superficial podríamos decir que el riesgo para terceros podría considerarse no inmediato, hasta dónde se mete el Estado a regular. Nuevamente lo que me interesa concluir con esto es lo que quise plantear al reflejar estas tensiones entre estos derechos mientras también nos actualizamos en jurisprudencia, es tratar de comprender, si estamos de acuerdo o no, cómo lo hace, pero tratar de comprender cómo hace la Corte, cuál es la técnica que emplea para tratar de responder a estos desafíos, a estas tensiones, pero lo que seguro está haciendo es delineando la autonomía provincial. Fallo a fallo, de algún modo lo que está haciendo también es delinear contornos de la autonomía provincial, de nuevo, para tratar de garantizar un país federal, pero también un país plural. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu interesante exposición. A continuación vamos a seguir con la doctora Gabriela Morel, que nos acompaña desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es abogada, especialista y maestranda en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Asimismo es profesora adjunta en la asignatura de Derecho Romano y jefa de trabajos prácticos de la materia Elementos de Derecho Administrativo de la misma universidad. Gabriela también es investigadora externa de la Universidad de Flores y se desempeña como secretaria del Juzgado de Primera Instancia Contencioso Administrativo y Tributario número 23 de la Ciudad Autónoma. En el día de hoy nos va a
acompañar con su título de la ponencia, que es Autonomía Jurisdiccional y Tensiones Institucionales a propósito del fallo Levinas. Adelante, Gaby. Bueno, muchas gracias. Qué difícil hablar después de Sergio y Esteban, pero bueno, quiero agradecerles. Para mí es un honor participar en este panel, en este primer encuentro. Muchas gracias, Forjat, en la persona de Rocío y Santiago. Y un poco como dijo Sergio también, la verdad que Rocío y Santiago nos han contagiado ese empuje, esa ganas de trabajar. Nos hicieron trabajar, pero ellos también trabajaron escuchándonos, asistiéndonos, así que bueno, muchas gracias y es un honor estar acá. Voy a compartir una diapositiva para hacer un poquito más entretenido, entre comillas, la exposición. Acá va, ustedes díganme si se ve bien, si se ve grande. Se ve perfecto. Está ¿No? perfecto. Bueno. Bueno, un poco como dijo Luisina recién, la idea es hablar de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de este fallo conocido como fallo Levinas, porque este nombre viene del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es quien da el primer gran paso a este camino donde la Corte recoge este guante en el reconocimiento de las facultades jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dicta el fallo Ferrari contra Levin. Que me parece importante comentar que esto es un fallo, o esto es un caso, mejor dicho, un caso inter pares. En principio el efecto era en relación a esta discusión que se daba acá sobre una rendición de cuentas respecto a unos cuadros de León Ferrari, el artista León Ferrari, y en principio esta es una cuestión, bueno, como les digo, interpares, ¿no? Un efecto jurídico interpares de la sentencia. Eso era así en un primer momento. Pero el fallo o la causa cobra una relevancia tal que nos coloca a nosotros hoy hablando de este fallo y muchos artículos que se han escrito y creo que se van a seguir escribiendo, porque acá la Corte, a partir de este caso, dicta una sentencia con efecto erga omnes. ¿Por qué decimos que dicta una sentencia con efecto erga omnes? Porque en este fallo, la Corte, el último día hábil previo a la feria judicial el año pasado, reconoce una nueva competencia jurisdiccional a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto lo hace, ¿por qué? ¿O con fundamento en qué? Bueno, la Corte acá busca avanzar hacia la plena autonomía jurisdiccional de la ciudad. Y lo que nos va a decir es que el Tribunal Superior de Justicia, el TC, conocido por nosotros como el TCJ, va a ser el Tribunal Superior de la causa a partir de este fallo Ferrari contra Levinas en todos aquellos procesos que tramitan ante la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y con este fallo, con este reconocimiento a esta competencia del TCJ, exhorta a las autoridades competentes a readecuar la estructura institucional, la normativa también, en función al fallo que está dictando. Es decir, la Corte le ordena a las autoridades competentes, a las autoridades políticas, a que readecúen la estructura en función de su propia decisión. ¿Cuál es la principal consecuencia entonces de este fallo? Bueno, el avance hacia la plena autonomía en materia jurisdiccional a partir de un artículo que aparece en la Constitución Nacional en la reforma de 1994, que es este reconocimiento a la ciudad como una categoría específica, especial, distinta a la que nos tenía acostumbrado el diseño político, institucional de la Constitución hasta ese momento, que es la aparición de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, con un régimen de gobierno autónomo, con facultades de legislación y también con facultades jurisdiccionales.
Y es acá donde la Corte hace un recorrido en este avance a la plena autonomía jurisdiccional, mencionando sus propios precedentes que nos iban marcando el camino y que nos iban marcando de alguna manera este empuje a las autoridades competentes, como dice el fallo de la Corte, hacia las autoridades políticas, para que avancen en el reconocimiento de estas facultades sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continuando el análisis respecto a las consecuencias que tiene este fallo, que como siempre todo fallo es posible analizarlo desde distintas aristas. Esta es una propuesta de análisis, este fallo tiene más aristas, incluso podríamos profundizar aún más en este planteamiento que estoy haciendo. Pero además de la consecuencia que señalábamos antes respecto al avance en el reconocimiento jurisdiccional, la autonomía de la Cava, también vemos que la Corte avanza sobre las competencias del Poder Legislativo. Y acá quizás este término, esta palabrita avance ya podría tener, ¿no?, el significado positivo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Porque acá vemos un avance sobre las competencias del Poder Legislativo, un avance sobre el principio constitucional que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución, que nos habla de esta forma de gobierno, la cual estamos organizados, que es una forma republicana de gobierno, donde quien debe establecer las políticas públicas es el Poder Legislativo. Y la Corte no es que ignora esta forma de organización republicana que tenemos nosotros, no es que hace caso omiso a esta cuestión. No, la Corte se hace cargo de esto y justifica este avance que hace sobre las competencias del Poder Legislativo. ¿Y cómo justifica la Corte este avance? Bueno, hace mención por un lado a los fallos que fue dictando, sucesivos fallos, Corrales, Nisman, Bazán. Señala la cantidad de años que pasaron desde la reforma constitucional de 1994, desde el fallo Corrales, del fallo Nisman, del fallo Bazán, y señala cómo el Poder Legislativo no avanza. Y acá la Corte utiliza términos que podríamos decir, bueno, son términos bastante duros que utiliza la Corte respecto a este comportamiento de las autoridades competentes, porque la Corte, en el considerando 8 en particular de este fallo que estamos analizando, nos habla de el inmovilismo, nos habla de una virtual paralización de las autoridades políticas, nos habla también de una omisión legislativa del mandato constitucional, y es como consecuencia de la enumeración de todas estas cuestiones que la Corte va para adelante y reconoce esta competencia, como yo les decía, jurisdiccional al TCJ de la Cava. Pero, ¿cuál es la situación en la que nos coloca? Lo que vemos es que regula la Corte, a través de este fallo, un diseño institucional, plantea un diseño institucional que como consecuencia tiene la inaplicabilidad de una serie de normas, entre ellas el artículo 8 de la Ley 24.588, la conocida Ley Cafiero. Este artículo 8, a partir de este fallo, devendría inaplicable. Sin embargo, la Corte no declara la inconstitucionalidad de la norma y tampoco hasta el momento el Poder Legislativo derogó este artículo 8 de la conocida Ley Cafiero. Y siguiendo en estas consecuencias que trajo el fallo Ferrari contra Levinas de la Corte, vemos que los justiciables hoy se encuentran en una situación quizás un poco peor o de mayor inseguridad jurídica respecto al 27 de diciembre de 2024. Antes del 27 de diciembre de 2024, podríamos decir que estaban en una situación de mayor seguridad jurídica que la actual. ¿Por qué decimos esto? Por la resistencia que significó y significa hasta el día de hoy este fallo de la Corte, por ejemplo,
respecto a las cámaras nacionales donde debieran aplicarse la jurisprudencia de este fallo, la doctrina de este fallo. ¿Por qué decimos? Bueno, acá yo cité 2 fallos, tenemos otros casos también, donde la Justicia Nacional Ordinaria, a través de sus cámaras, dice que no puede recurrirse las sentencias de los jueces nacionales ante el Tribunal Superior de Justicia. Eso lo dice el plenario de la Cámara Civil, pero también la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dice: resulta evidentemente inadmisible la intervención de un tribunal local para juzgar una sentencia de un tribunal nacional. Es decir, acá vemos una resistencia de estos tribunales nacionales ordinarios respecto a la aplicación del fallo. Y toda esta situación nos coloca frente a mucha incertidumbre, muchas preguntas, porque nosotros lo que vemos es que la Corte realiza un diagnóstico acertado de la necesidad de avanzar hacia la autonomía jurisdiccional de la Cava. Eso es claro, cae por su propio peso el paso de los años, desde el año 1994, de los distintos fallos que fue dictando, 2016, 2019, la Corte fue marcando esto. Sin embargo, con su decisión, como decíamos al comienzo, con un efecto erga omnes, con una sentencia cuya doctrina podría ser propia del Poder Legislativo, de una norma, nos coloca frente a tensiones que podríamos decir son las tensiones del siglo XXI, en lo que es la aplicación y el real funcionamiento del principio de división de poderes. Nos presenta o nos enfrenta mejor ante un dilema donde la judicatura, no es solo aquí, sino que en otros casos también, pero nosotros nos detenemos acá porque es el fallo que decidimos analizar, pero vemos cómo la judicatura avanza, asume funciones frente a la inacción del Poder Legislativo, pero al costo de tensionar principios clásicos del sistema republicano. Nosotros vemos que ese principio republicano, tomando las palabras de Montesquieu, donde el juez es la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley, que es un mero ejecutor de la norma, bueno, claramente eso ya no es así, o por lo menos en esta causa y en varias más no es así. El juez hoy en día, frente a este tipo de causas, avanza y toma la figura o representa o lleva adelante de alguna manera las funciones o la figura del pretor de la época republicana, donde interpreta, adapta cuando hay un vacío normativo, crea derecho y desplaza al legislador. Y entonces nos coloca frente a la gran pregunta. Por un lado, ¿cómo aplicamos el principio de división de poderes hoy? ¿Cómo aplicamos este artículo 1 de la Constitución Nacional hoy? Y por otro lado también nos coloca frente a la gran pregunta de que el reconocimiento, la autonomía de la ciudad, en el caso este jurisdiccional, la autonomía jurisdiccional de la ciudad avanza, pero ¿a qué costo? ¿Cuáles son los límites institucionales de este proceso de reconocimiento de la autonomía de la Cava? Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a felicitar y agradecer a los 3 expositores por su tiempo y además por su nivel realmente en la preparación de los temas, que son todos muy interesantes en el abordaje transversal del tópico de la autonomía. Si les parece, vamos a dar lugar a una ronda de debate con algunas preguntas para cada uno de los expositores. Como para continuar el hilo conductor de las exposiciones, vamos a arrancar con una pregunta para Esteban, una primera pregunta dejada por los asistentes del día de hoy. La pregunta es, Esteban, ¿cómo crees que este tema del federalismo y la cuestión histórica a la que hiciste mención abona a la discusión que surge de la jurisprudencia traída a colación? Eh, no,
Estoy pensando, ¿no? En esta cuestión histórica, ¿no? Como yo la venía trabajando y como todos sabemos, esta discusión sobre el federalismo tiene una raíz histórica muy, pero muy profunda, con discusiones que llevan siglos ya en nuestro país, ¿no? Eh, cuando estudiaba la cuestión, caí en un libro muy interesante del constitucionalista, perdón, correntino Mario Midón, que nos decía que muchas veces nuestro federalismo transita por sendas más bien emotivas que reales, dando cuenta un poco de que a veces el federalismo está más dentro de lo formal que de lo real, ¿no? Y creo que en materia de competencia judicial, que bueno, como dijimos, es una de las aristas, pero es de una relevancia muy grande, ¿no? No en vano la Corte es tan pacífica en su jurisprudencia y remarca continuamente la importancia del respeto por las autonomías y por las competencias de los jueces locales en esta materia. Así que yo creo que un poquitito eso es lo que nos aporta la cuestión histórica, ¿no? De que toda esta lucha por un federalismo real y no meramente un federalismo formal está muy ligada a estas pequeñas cuestiones como es la competencia de los jueces y que me parece muy importante que la remarquemos, así como también creo que la lucha por un federalismo real también está presente en estas cuestiones como la que estamos haciendo ahora, que es traer a las discusiones académicas la cuestión del federalismo y charlar sobre autonomías provinciales, me parece que también abona, ¿no? Y bueno, trae un poco esa lucha histórica por el federalismo. Gracias, Esteban. Gracias por tu respuesta. Invitamos a los que quieran hacer alguna pregunta viva voz, sin boche, en este momento también lo pueden hacer. Hay una pregunta igualmente para Sergio, pero quien quiera realizar o efectuar alguna pregunta tiene abierto el espacio. Sergio, si te parece, continuamos con una pregunta que efectuaron para vos respecto a tu tema. En el caso puntual de Córdoba, dice la pregunta, ¿hay alguna norma provincial o municipal que consideres que debería llegar a la Corte Suprema de Justicia Nacional a efectos de realizar un control de supremacía constitucional por sus tensiones con los derechos fundamentales? Bueno, en esto de las tensiones que se generan entre derechos, el ejercicio del poder de policía provincial y derechos fundamentales, podríamos mencionar varias, en tema, por ejemplo, de pensiones y cómo se castiga un poco al conviviente todavía, justamente por criterios que no son los actuales, reforma del Código Civil, cambió ese criterio, pero quizás me detendría en uno más interesante que tiene decisión jurisprudencial en Córdoba, como es el tema de las situaciones jurídicas subjetivas, porque además es interesante porque lo trajo la ley Bases a una modificación en la ley de procedimiento administrativo, que es que nosotros en Córdoba tenemos un código contencioso administrativo que todavía refleja esas categorías clásicas de interés simple, interés legítimo, derecho subjetivo. Eh, Cuestiones que ya venían muy seriamente, digamos, atacadas por la jurisprudencia, pero que luego la ley base ya nos habla de intereses jurídicamente tutelados, derechos o intereses jurídicamente tutelados, lo que ya estaba en el Código de Cava, el de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, pero nosotros todavía tenemos una legislación del 80 y bueno, se producen estas tensiones, por ejemplo, en un caso que llegó al TCJ el año pasado, una, una paciente de un psicólogo denuncia ante el Colegio de Psicólogos una situación de relación dual, es decir, se violó el código de ética y tenía relaciones sexuales con la paciente en el ámbito de la consulta, por fuera de la consulta. En el marco de esto, en un momento corta toda esa relación, con digamos, ya ante una vulnerabilidad de la sufriente mental, esto le produce mayores perjuicios, pero ante esta situación de este ejercicio abusivo de poder en esta relación asimétrica en un ámbito totalmente privado, eh, denuncia al Colegio de Psicólogos y le realizan un procedimiento disciplinario carente de toda perspectiva de género, una sanción menor,
y ella quiere revisar esto en el contencioso administrativo. Y esto justamente en nuestra legislación no está permitido porque aquí quien tiene el derecho subjetivo es el psicólogo sancionado. Eh, en esta visión clásica, la paciente víctima solamente tenía un interés simple, para ir a denunciar. Ese era lo que hemos estudiado en derecho administrativo, la denuncia. Previo a la Constitución del 94 podíamos decir que era algo menos discutido, pero después ya han pasado muchos años y esto se llevó a los estrados judiciales. Justamente en principio se considera que no es competencia el contencioso porque es una cuestión de violencia, se lo lleva a otro fuero, pero acá estamos hablando del control judicial del ejercicio de función administrativa, no la cuestión penal, civil. Entonces, acá se conjugan derechos fundamentales en las convenciones de tutela judicial efectiva, las cuestiones que protegen a la violencia contra la mujer, y un ejercicio de reglamentación de derechos provincial de cómo se accede al contencioso, que me parece que sería interesante que en algún momento llegue, no sé si con la decisión jurisprudencial del año pasado, que de alguna manera, así como los tres casos que yo mencioné, es deferente a la legislación provincial, o sea, valida la legislación provincial. El TCJ acá refiere que el Código Contencioso es el que dispone las situaciones jurídicas para acceder al procedimiento y al proceso, que ella no lo tiene, entonces no le corresponde ingresar a controlar. Entonces me parece que esto sería algo que tensiona derechos fundamentales y autonomía provincial, y que me parece que sería interesante que llegue a la Corte. Perfecto, gracias. Hay igualmente una pregunta más para vos, Sergio. La pregunta que llega es, ¿cómo deben adaptarse las regulaciones, por ejemplo, el límite de edad en el acceso al empleo, para evitar que se conviertan en barreras discriminatorias irrazonables, reconociendo la idoneidad y el potencial de las personas mayores? No, brevemente para dejarla a Gaby también, simplemente digo que en principio no debería ser remitir a un sistema previsional que está previsto para beneficiar a las mujeres y usarlo en su perjuicio. O sea, remitir a un sistema que distingue 60 y 65, que está previsto porque hay tareas de cuidado no remuneradas. Digamos, hay un sentido de que la mujer se jubile antes, pero no para perjudicarla. Entonces, no podría una norma, pasa lo mismo en Córdoba, pasó en los últimos concursos a cargo jerárquico acá. Nada más que la de Santa Fe decía, sin importar los demás requisitos. Acá se decía eh, que se encuentre en condiciones de jubilarse, una cuestión sumamente ambigua, pero que incluía necesariamente también la edad. Eh, Todas las jurisdicciones de Córdoba, 18 o 20 que se sometieron al concurso, ponían el mismo requisito del reglamento. O sea que de mínima eso. Después hay una discusión larga para pensar esa unificación de la edad, a dónde hay que ubicarla, 70, 75, cuál es lo razonable, cómo se morigera con los intereses públicos en juego, pero de mínima podríamos decir que no podría indirectamente generar una discriminación de género. Bien, muchas gracias, Sergio. Bien, la pregunta que nos llega para Gabriela es, en función de lo expuesto, ¿a qué te referís cuando afirmás que los justiciables se encuentran en una situación de mayor inseguridad jurídica? Bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Cuando hablo de mayor inseguridad jurídica, por un lado me refiero a lo que expresamente señalé en la exposición respecto a las cámaras nacionales con su jurisprudencia en contra de la decisión de la Corte y como consecuencia de eso la aplicación que significa este fallo. ¿Por qué? Por un lado, términos meramente técnicos y aplicativos del abogado litigante. El abogado litigante que litiga en la justicia ordinaria de la capital federal se rige por todo un sistema digital que se llama Lex 100, donde ahí lleva adelante sus acreditaciones y demás. A partir de este fallo, los recursos que tenga que presentar contra las cámaras nacionales, que en realidad es un recurso, es el recurso de inconstitucionalidad,
previsto en la Ley 402 de la ciudad, lo lleva a tener que habilitar un nuevo sistema, que es el sistema del expediente judicial electrónico que rige dentro del fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero, una primera cuestión práctica, que es que tiene que contar con un usuario, una contraseña y adaptarse a un nuevo portal. Pero después, no solo eso, bueno, deberá presentar el recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara, el que por la jurisprudencia de las cámaras será rechazado, porque esta es una jurisprudencia que les cité que se está manteniendo hasta el momento. Eso lo lleva a plantear un recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia. Y paralelamente, y creo que esta es la situación de mayor inseguridad y que tiene como consecuencia esto que también señalaba en la exposición, la ausencia de una norma que regule esta cuestión. La peor consecuencia de esto es que, a pesar de este fallo Ferrari, a pesar del recurso de inconstitucionalidad previsto en la Ley 402 de la ciudad, paralelamente tendrá que evaluar si aún así, presentando el recurso de constitucionalidad, también tenga que presentar un recurso extraordinario federal de manera separada, eh, teniendo en cuenta los plazos legales. Esto también lo va a tener que hacer ante las salas de la Cámara Ordinaria que sea que le toque, el Fuero Civil, Comercial o del Trabajo. Y esta duplicación en la presentación de recursos también significa una duplicación en las costas que tiene que pagar por la presentación de estos recursos. Es decir, de verdad que los justiciables yo pienso que no se encuentran en una situación mejor hoy en día que antes del 27 de diciembre del año pasado. Pero bueno, un poco a esto me refería cuando hablaba de la situación de inseguridad jurídica. Bien, gracias, Gaby. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos a tiempo. Bueno, vamos a aprovechar el momento para recordarles que registren su asistencia en el link del que pasamos por el chat, que también nos sigan en la página de LinkedIn. Los invitamos además a asociarse como miembro joven de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Además, también decimos que los slides y los fallos que hoy fueron abordados durante la exposición van a estar por escrito a través de un trabajo más sistematizado. Y desde ya agradecer a los expositores y a las autoridades del Forjad, a Santi y a Ro, que como todos dijeron, realmente nos han inyectado con su energía. Así que les cedo a ellos la palabra. Gracias. Bueno, a modo de cierre, primero muchas gracias a los expositores y a Luisi como coordinadora por el enorme trabajo que han hecho. Con Santiago fuimos testigos de todas las horas y todo el tiempo que le han dispensado a esto, así que muchísimas gracias. A su vez, muchas gracias a todos aquellos que se sumaron en el día de hoy a esta primera actividad del año 2025 del Forjad. Esperamos que sea la primera de muchas y que nos volvamos a encontrar muy pronto. Tal como dijo Luisina, muy pronto vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales artículos escritos por los expositores del día de hoy, donde van a sistematizar aquello que estuvieron exponiendo, así que nos parece un lindo desafío empezar a construir un repositorio propio del Forjad y sus actividades. Así que bueno, agradecerles nuevamente y nos vamos a mantener en contacto por los canales de nuestras redes sociales que tenemos abiertos y estamos a disposición para consultas y para estar en contacto. Así que muchísimas gracias a todos y les deseamos una muy buena semana.